Ahora vamos a aprender a realizar preguntas de reconfirmación con pronombres demostrativos. Para ello, vamos a recordar a los pronombres demostrativos. Ellos son aka, uka, kaya. Con ellos son con los que vamos a realizar nuestras preguntas de reconfirmación. Asimismo, también necesitamos para nuestras respuestas, vamos a tener respuestas afirmativas y respuestas negativas. Y recordamos que una de las características de la respuesta afirmativa es que termina la oración siempre con el sufijo wa, que está cumpliendo la función, es un sufijo oracional que está cumpliendo la función del verbo en este caso, que dependiendo del contexto de la oración, pues significa es o son. Asimismo, para las oraciones negativas, una de las características también, y recordamos, es que la oración negativa inicia con haniwa y termina en kiti. Algo que vamos a encontrar en las preguntas de reconfirmación es este sufijo, que solo va a aparecer en las preguntas, cumple la función de realizar preguntas de reconfirmación, ¿no? También está cumpliendo la función del signo de interrogación. Solamente aparece en preguntas, y cuando aparecen preguntas quiere decir que la respuesta va a ser hisa, que significa sí, o haniwa, que significa no. Por eso se llaman preguntas de reconfirmación. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Son oraciones simples las que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, para iniciar nuestra pregunta, vamos a iniciar con un pronombre demostrativo, en este caso con uka. A este pronombre le vamos a agregar el sufijo ja, que no tiene ninguna traducción. Ukaj, dice, ¿no? Ahora vamos a colocar el nombre del objeto, ¿no? El sustantivo común, en este caso, computadora en aymara, recordemos que es atamiri. Ukaj atamiri, y a esto le debemos agregar ese sufijo de pregunta, de reconfirmación. Ukaj atamiriti, que quiere decir esa es una computadora, dice, ¿no? Entonces, es una computadora, si nos fijamos la imagen, evidentemente es una computadora. Entonces vamos a hacer nuestra respuesta. En este caso, vamos a hacer nuestra respuesta afirmativa, ¿no? Indicando sí, esa es una computadora. Quizá. Ahora, ¿cuándo debo utilizar el sufijo, el pronombre demostrativo aka o uka? Uka, cuando el objeto está lejos de la persona que pregunta y la persona que responde. En este caso, demos de cuenta que la computadora está lejos, no está cerca ni de la persona que está preguntando ni de la que responde. Entonces vamos a utilizar en una respuesta quizá ukaja y el nombre del objeto sea el sustantivo atamiri, y como es una oración afirmativa, la característica de las oraciones afirmativas es que termina en wa. Y quiere decir sí, esa es una computadora. Aquí vemos que, bueno, hay alguien que está agarrando un celular, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer la pregunta con acá. Acá, será, ¿no? Acá. Acá. El nombre del objeto, en este caso celular, es chililiri. Acá, chililiriti. Este es un celular, dice, ¿no? También vamos a responder
de forma afirmativa. Y vamos a decir sí, quizá. Alguien, el que nos ha preguntado está agarrando el celular, por lo tanto, el que responde, pues no está cerca al objeto, no está cerca al celular, por lo tanto, vamos a responder con el pronombre demostrativo uka. Es cuestión de lógica nada más esto, ¿no? Quizá ukaha chililiriwa. Y el verbo, si ustedes ven, siempre voy colocando, ¿no es cierto?, con diferentes colores, porque el aymara es una de las características que es un idioma sufijante y pues requiere que para evitar confusiones se vayan colocando siempre de diferentes colores. Hisauka chililiriwa. ¿Sí? Ese es un celular. Pero ahora vamos a hacer algo diferente, ¿no? Yo tengo una imagen, cuaderno, que el capanca. Pero voy a hacer mi pregunta para que mi respuesta sea negativa. Tengo que hacer mi pregunta con otro objeto, que no sea el que tengo aquí, que no sea un cuaderno. Entonces diré, ¿no? Voy a hacer mi pregunta con uka. Ukaha. A eso le agregamos el ja. Ukaha. A ver, utilizaremos el sustantivo libro. Libro en aymara es panca. Ukaha pancati. Estoy utilizando otro objeto que no sea el que tengo aquí, que no sea un cuaderno. ¿Para qué? Para que yo pueda responder, ¿no? De forma negativa. Estoy preguntando, indicando, ¿eso es un libro? Si veo mi imagen, no es un libro. Esto no es un libro, tengo que decir, ¿no? Entonces, respondo y digo, Haniwa. Haniwa. Haremos de cuenta de que estamos agarrando el cuaderno. Haniwa akaha. Esto no es un libro, tengo que decir. Entonces será Haniwa akaha panca. Y en la negación hemos dicho que termina en kiti, ¿no es cierto? Haniwa akaha panca kiti. Hasta ahí dice, esto no es un libro. Entonces ahora diremos, ¿qué es? ¿Qué realmente es? En una siguiente oración diremos, esto es un cuaderno, ya en realidad lo que realmente es, ¿no? Entonces será akaha. Akaha. El capanca es el sustantivo, ¿no? Kelka, que significa cuaderno. Akaha kelkapanka, cuaderno. En aymara prácticamente son dos palabras, ¿no? Kelkapanka. Acá kelkapanka wa. Entonces, hemos preguntado, hemos dicho, ukaha pankati. Eso es un libro. Si vemos la imagen, no es un libro. Entonces digo, Haniwa akaha pankakiti. Esto no es un libro. Akaha telkapankawa. Esto es un cuaderno. Estoy negando que no es un libro y estoy diciendo lo que realmente es, ¿no? El objeto que realmente es. En este caso, es un cuaderno. Haremos el mismo ejercicio con Arupirwa. Arupirwa es diccionario, como podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces utilizaremos otro sustantivo que no sea Arupirwa para que podamos hacer el mismo ejercicio como en el anterior ejemplo. Por este caso utilizaremos Kaya para hacer un poquito más de práctica. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con Kaya. Kaya. Kayaha. ¿No? Otro objeto. Voy a utilizar a Kelkapanka, al anterior. Kelkapanka. Y el sufijo de pregunta, ¿no? De pregunta de reconfirmación. Kaya Kelkapanka ti. Aquel es un cuaderno. Si vemos la imagen, no es un cuaderno. Es un diccionario. Entonces, ¿cómo debo responder? Debo decir, no
es un cuaderno. Iniciamos la negación con haniwa. Cuando una pregunta está kaya, en la respuesta también tiene que ser kaya, ¿no? Haniwa kayaha. Kaya se utiliza cuando el objeto está lejos, lejos de la persona que pregunta y de la que responde también, muy lejos. Haniwa kayaha. Elka panka. A esto, la negación, no se olviden, que el kapanka kiti. Por un lado, primer paso. Segundo, debo decir qué objeto es realmente. Entonces es un diccionario, arupirwa. Entonces digo, kayaha, ¿no? Sigo utilizando el mismo pronombre demostrativo. Kayaha. Arupirwa. Arupirwa es diccionario y recién voy a colocar el verbo. Kaya arupirwa. Aquello, dice, o aquel es un diccionario. No nos olvidemos que wa es el verbo y en este caso está con el significado de es, ¿no? Kaya arupirwa. Así es como debemos realizar las preguntas de reconfirmación. Para eso hemos aprendido inicialmente a realizar oraciones afirmativas y oraciones negativas. En este caso, en esos ejemplos podemos observar que ya estamos combinando, ¿no es cierto? Dependiendo en función a la imagen que tenemos. A ver, tenemos un ejemplo más que podemos realizar con panca, por ejemplo. A ver, haremos la pregunta. Como vemos una manito que está agarrando, entonces va a ser akaha. Ajá. Voy a poner siempre otro objeto, ¿ya? Para que podamos hacer el ejercicio de la pregunta de reconfirmación. Utilizaremos arupirwa, que es diccionario. Akaha arupirwa ti, ¿no? Akaha arupirwati. Esto es un diccionario. Si me fijo, no es un diccionario. Mi imagen, estamos viendo que es un libro. Entonces, vamos a colocar y decir, eso no es un diccionario. Eso, ¿cómo es eso? Eso es uka. Pero tenemos que iniciar con la negación, no nos olvidemos eso. Entonces, haniwa, recién debo colocar el demostrativo uka. Haniwa, ukaha. Diccionario. Eso no es un diccionario. Arupirwa. Estoy haciendo la oración negativa, indicando que eso no es un diccionario. Haniuka arupirwa kiti. Ahora hago un puntito y voy a decir qué objeto realmente es. Es un libro, panca. Entonces digo, eso, utilizo el mismo demostrativo que he utilizado en la respuesta negativa. Digo, ukaha. Siempre hago con colorcitos, ¿no? Ukaha, panca. En la oración afirmativa siempre termina en wa. Ukaha, pankawa. Eso es un libro. Así es como vamos realizando las preguntas de reconfirmación y vamos respondiendo, ya sea de forma negativa, y vamos inicialmente y vamos afirmando lo que realmente es, o como en este caso, ¿no? Directamente podemos responder si coincide nuestra imagen con con la pregunta, ¿no es cierto? Si coincide la imagen con el significado que hemos colocado también. A ver, por ejemplo, en la pregunta, si iniciamos con un pronombre demostrativo, colocamos el sustantivo y al mismo le debemos agregar el sufijo de pregunta de reconfirmación, ¿no? Así es la forma como se debe realizar. Asimismo, en la respuesta, también debemos, si es una respuesta afirmativa, debe iniciar con gisa, seguidamente el pronombre demostrativo, el sustantivo y la característica de una oración afirmativa que siempre va a terminar en wa.
Otra de las características también de una oración negativa, por ejemplo, es que va a iniciar la respuesta con un haniwa, recién se coloca el demostrativo, el nombre del objeto, y al nombre del objeto le debe seguir la negación kiti. Haniwa y kiti siempre van juntos. Haniwa al inicio de la oración, kiti al final de la oración. Así es como se realizan las preguntas de reconfirmación con los pronombres demostrativos. Ahora ustedes ya saben cómo se realizan las preguntas de reconfirmación y las respuestas correspondientes, ya sean negativas o afirmativas.